Cordial saludo, yo soy Alexandra Gudello Ramírez y les voy a hablar de embarazo en niñas y adolescentes. Este es un trabajo para la materia Sociología de la Familia. Según la CEPAL, la tasa de fecundidad en adolescentes ha disminuido a nivel global y también en la región. El número estimado de embarazos no planeados en adolescentes entre 15 y 19 años en Latinoamérica y el Caribe en el año 2019 fue de 2.115.000. Sin embargo, sigue siendo un número elevado y es 48 veces mayor al promedio mundial. Además, 4 países de la región tienen tasas muy altas y se encuentran entre los 60 países con mayor tasa de fecundidad adolescente en el mundo. A esto se agrega que la pandemia por COVID ha aumentado la cantidad de embarazos adolescentes. Les presentaré brevemente las historias de las 3 adolescentes entrevistadas. Ana fue madre a los 14 años. Ella permanecía muy sola porque su madre debía trabajar durante el día y parte de la noche debido a que no tenía un compañero, pues su papá. Y la madre también fue madre adolescente. Ana tuvo un novio de 19 años y en la segunda relación sexual que sostuvieron quedó en embarazo. Fue estigmatizada en el colegio, solamente uno de sus profesores la apoyó y tuvo que salirse de estudiar para trabajar y luego validar el bachillerato. El padre jamás respondió por su hija y no ha podido estudiar la universidad. Silvia quedó embarazada a los 18 años, planificando con inyecciones. Estaba en primer semestre de la universidad y tuvo que retirarse solo por ese semestre. Luego volvió a ingresar a la universidad gracias a que siempre ha contado con el apoyo de su familia y amigos. El padre responde por la niña. Lucy quedó embarazada a los 18 años, planificando con pastas. Nunca tuvo que interrumpir su universidad gracias a que contó con el apoyo de su familia. Coincidencialmente, todas las mujeres en su familia son madres solteras. El papá de su hijo no responde por él. Las 3 tienen algo en común y es que en el momento en que quedaron en embarazo no tenían planeado que así fuera y al principio fue difícil para ellas, pero luego lo asumieron y fue un embarazo feliz y viven pues muy bien con sus hijos. Según el ICBF, hay diversos factores que inciden en el embarazo en niñas y adolescentes porque este es un fenómeno multicausal. En las características individuales se encuentran bajo nivel de escolaridad, deserción escolar, inicio de actividad sexual temprana, estado civil, el estar casadas o unidas previamente, poco uso de métodos anticonceptivos, poco acceso a educación sexual y reproductiva y la maternidad como proyecto de vida. En las relaciones interpersonales está el pertenecer a hogares de bajos ingresos, como fue el caso de Ana, la violencia intrafamiliar, poca comunicación en el hogar, presión del grupo de pares, historia en el hogar de embarazos adolescentes, como en el caso de Ana y de Lucy, falta de comunicación familiar y falta de cuidados parentales, como en el caso de Ana. Y a nivel de la estructura socioeconómica, pobrezas e inequidades, falta de cobertura escolar, baja calidad en los servicios de educación sexual, barreras de acceso a la salud sexual y reproductiva, actitudes negativas con respecto a la sexualidad de los adolescentes, discriminación de las niñas y adolescentes y violencia estructural. El ICBF realizó una encuesta que aplicó a 10.000 jóvenes y se encontró que el 39,6% de estos decía que conocían niñas y adolescentes que eran obligadas a tener relaciones sexuales y los principales agresores eran conocidos, el novio, el padrastro o un familiar cercano, o incluso personas vinculadas a los actores armados. También se destaca en ese mismo documento de ICBF que la familia debería ser el primer entorno protector en el que se guíe, se acompañe y se asesore a los adolescentes en este proceso de su etapa de vida, que se debería ayudar a que ellos puedan fortalecer su autoestima y su vida sentimental y que además se promueva el diálogo y la confianza. Además, en la familia se deberían brindar los medios para que los y las jóvenes inicien de forma autónoma y libre sus relaciones sexuales y puedan tener control sobre su cuerpo y salud. El DANE menciona, además de esos factores ya dichos, que también inciden los matrimonios infantiles, los riesgos asociados a violencias basadas en el género al interior de la familia y la comunidad, los imaginarios de género relacionados con la maternidad como proyecto de vida y la pobreza. Se sabe que 2 de cada 1.000 niñas entre 10 y 14 años se convirtieron en madres en el 2020.
y en ese mismo año 54 de cada 1000 adolescentes entre 15 y 19 años. Todavía hay una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes. Muchas de ellas no tienen la autonomía para tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. Por ejemplo, no se pueden negar a mantener relaciones sexuales con su esposo o su pareja, ni usar métodos anticonceptivos o decidir la atención médica que desean recibir. Además, hay una preocupante tendencia ascendente en embarazos de niñas menores de 14 años. Hay que recordar que esta es una situación alarmante porque constituye una vulneración de derechos fundamentales. En Colombia esto es un delito y estos delitos invisibilizan una serie de abusos y violencias que se generan contra las niñas físicas y emocionales. La distribución de nacimientos según el grupo de edad y nivel educativo lo vemos en esta gráfica. Para el año 2020, datos preliminares según el DANE. Para las niñas entre las 10 y 14 años vemos que el 50,1% alcanzó como máximo solo básica secundaria. Para las adolescentes entre 15 y 19 años, el 35,4% alcanzó a graduarse de bachillerato. Y si se compara con las que postergaron la maternidad después de los 20 años, se puede ver que ese grupo tuvo mayor acceso a educación superior. Hubo una reducción en el total nacional entre el 2015 y el 2020 de 29,4% de los embarazos en niñas de 10 a 14 años y de 19,2% en las adolescentes de 15 a 19 años. Sin embargo, esto solo pasa en las cabeceras municipales porque en la zona rural los embarazos han aumentado. Para las niñas de 10 a 14 años, el 52% ya habían estado casadas o unidas antes del embarazo y el 44,3% correspondió a madres solteras. En el 98,3% los nacimientos eran el único embarazo de la madre, mientras que en 67 de los nacimientos era el segundo embarazo de la niña y en 4 casos la niña ya tenía 3 o más embarazos. Para las adolescentes entre 15 y 19 años, el 75,1% de los nacimientos se trató de mujeres que ya habían estado casadas o unidas, mientras que el 22,2% eran madres solteras. El 78,4% correspondía al único embarazo, 18,4% segundo embarazo, 3,2% 3 embarazos o más. Y esta cita, aunque extensa, es muy importante porque muestra por qué el embarazo adolescente es un problema de salud pública. Los bebés de las madres adolescentes tienen un riesgo considerablemente superior de mortalidad perinatal en las primeras semanas de vida si se compara con mujeres entre 20 a 24 años. Además, hay investigaciones que han evidenciado mayor riesgo de aborto, parto prematuro, bajo peso al nacer, en especial en madres que tienen bebés cuando tienen menos de 15 años. También presentan mayor riesgo de patología cardíaca, infecciones bacterianas, sífilis congénita y labio paladar fisurado. En cuanto a la mortalidad neonatal, también se ha identificado mayor proporción de muertes en hijos e hijas de madres adolescentes tempranas que entre mujeres adultas. En cuanto a la asistencia escolar de las niñas y adolescentes, se puede ver cómo hay una comparación en este cuadro entre el total de adolescentes en el país y quienes son madres a edades tempranas. Entre los 10 a 14 años, el 65,2% asisten a la escuela y esto se reduce dramáticamente solo a un 18,2% en las adolescentes de 15 a 19 años. Es posible que en muchos casos, debido al embarazo, las niñas y adolescentes deban interrumpir sus proyectos de vida y deban asumir unos roles impuestos de género, de cuidado de los niños, de cuidado del hogar, de la crianza, lo que imposibilita que pues, puedan ejercer un proyecto más autónomo. También hay muertes de adolescentes en embarazo. La primera causa está asociada al aborto séptico, que es realizado generalmente en condiciones de clandestinidad e inseguras. El número estimado de abortos en la región para el año 2019 fue de 876,000. En cuanto al desempleo, esta gráfica nos muestra, según el estudio Milena, que fue desarrollado por el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, que las mujeres que postergaron su maternidad después de los 20 años tenían una tasa de desempleo menor que las adolescentes.
Las adolescentes tenían un desempleo de 16,51%, mientras que las mujeres adultas de 11,95%. Y también el estudio refleja que tenían las adolescentes 23% menos ingresos. En cuanto a los impactos a nivel de país, se calcula en este estudio que el Estado colombiano podría ahorrar 12.045 millones de pesos al año, lo que equivale a 4 millones de dólares, solamente pensando en el gasto del régimen contributivo si previniera los embarazos adolescentes. Esto por los gastos en atención prenatal, durante el parto y postnatal. Y en total los costos de oportunidad productivos ascendieron en el 2018 a 1.730 millones de dólares, lo que equivale al 0,55% del Producto Interno Bruto. En Pereira ha disminuido el embarazo adolescente. En el año 2020 tuvimos un 16% de adolescentes entre 15 y 19 años y un 0,3% en niñas de 14 años, entre 10 y 14 años. Sin embargo, hay unas voces críticas, principalmente desde los estudios de género. Este estudio, por ejemplo, realizado en México solamente con hombres en embarazo, cuyas novias estaban embarazadas, encontró que los embarazos son principalmente producto de la pobreza y de la escasez en la que estos jóvenes desarrollan sus vidas, y no al contrario. Es decir, no es el embarazo el que genere la pobreza, y se trata de un resultado de una acumulación de desventajas sociales que tienen estos adolescentes. Además, en sus imaginarios, la masculinidad se desarrolla también con una actividad sexual temprana y con una paternidad temprana, por lo que los embarazos de sus novias fueron deseados. Y este estudio de Argentina también problematiza que se mencione que el embarazo adolescente sea un problema, porque quizás no lo sería, afirman estas autoras, si las adolescentes tuvieran acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, si en las instituciones educativas pudieran continuar con los estudios aunque estuvieran embarazadas, y si la sociedad no las sancionara moralmente. Además, dicen ellas, cabe preguntarnos si esta más bien es una perspectiva adultocéntrica, en donde se pretende erradicar el embarazo como si fuera una patología y no se tienen en cuenta las voces de las protagonistas. En el caso de las 3 adolescentes entrevistadas, como les mencionaba, aunque no fueron embarazos deseados en ese momento, sí fueron embarazos finalmente felices. Entonces es muy importante escuchar a los y las adolescentes. Muchísimas gracias.